Buen día, señores participantes del Instituto Peruano de Políticas Públicas de este programa de sistemas gubernamentales. Nuevamente el día de hoy nos encontramos desarrollando un tema más de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a revisar o conocer un poco más acerca de las etapas de un proceso de selección, la evaluación y la calificación de las propuestas, es decir, las propuestas técnicas y económicas de las que ya habíamos hablado a grandes rasgos en nuestra clase anterior. ¿Cómo se deben presentar las propuestas en un proceso de selección? Debemos saber o conocer cuáles son los requisitos para que sea admitida una propuesta. Toda propuesta debe incluir, cumplir y acreditar la documentación de presentación obligatoria que esté establecida en las bases y en los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, las normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las bases. Ya en la clase anterior yo les había administrado un material de lectura que era el modelo de unas bases, si mal no recuerdo, era la convocatoria de una municipalidad provincial de Chiclayo. Con ese modelo ustedes pueden hacer seguimiento en esta clase de, por ejemplo, en la parte de las propuestas técnicas, cuáles son las especificaciones, los requerimientos mínimos que esta entidad hace en este aspecto. En cuanto a la presentación de los documentos, todos los documentos deben contener información referida a los requisitos para la admisión de las propuestas y los factores de evaluación se van a presentar en idioma castellano. Así, el bien, en caso sea una contratación de bienes, haya sido elaborado en el extranjero o en la China, digamos, debe presentar todas sus especificaciones en el idioma castellano. En caso esta información técnica complementaria pueda ser presentada en idioma original previa presentación del documento traducido legalmente. No es simplemente acompañar una simple traducción, sino que esta traducción debe estar legalizada. Ya se han dado muchos casos que han llegado hasta el Tribunal de Contrataciones por el tema de que el ganador de la Buenapro no presentó dentro de sus documentos de propuesta técnica la traducción legalizada, y pues la parte o el postor que quedó en el segundo lugar, haciendo la observación de las bases y del expediente técnico presentado por el ganador de la Buenapro, ya que, haciendo aparte, todo postor que haya participado en un proceso de selección tiene el derecho de poder solicitar una copia del expediente presentado por alguno de los otros postores de ese mismo que participaron en ese mismo proceso de selección. Esto a fin de que pueda revisar el expediente presentado y, si es el caso y lo cree conveniente, presentar su recurso de apelación fundamentando cuáles son sus observaciones y el por qué digamos, la entidad ha evaluado erróneamente el expediente de contratación del ganador de la Buenapro. Continuando con el desarrollo del tema, pues como les indicaba, es muy importante el tema de la traducción legal del documento que contiene la información técnica del bien, en este caso, que se está requiriendo y que el postor está facilitando, ¿no? Está ofreciendo. ¿Cómo se debe presentar las propuestas? Las propuestas se presentan en 2 sobres cerrados, de los cuales el primero debe contener la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Ambos se deben presentar en original, según lo que establecen las bases y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, debe ser presentado en un sobre abierto
o sin sobre. Siempre es en sobre cerrado, a fin de que quien recepciona no sepa en sí cuáles son, qué documentos, qué características, qué propuesta está presentando cada uno de los postores, sino que llegue de manera confidencial hasta el comité encargado de la evaluación de las propuestas que presentan los postores. El acto de presentación de las propuestas. Este va a ser un acto público cuando el proceso convocado sea una licitación pública o un concurso público y una adjudicación directa pública, como su mismo nombre lo dice. Y puede ser privado cuando se trate de una adjudicación directa selectiva o una adjudicación de menor cuantía. ¿Cómo se acredita la representación en un acto público? Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de un apoderado, con una carta poder notarial. Y las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El acto público de presentación de propuestas se inicia cuando el comité especial empieza a llamar a los participantes en orden para que entreguen sus propuestas. El comité especial va a proceder a abrir los sobres que contienen tanto las propuestas técnicas y económicas de cada postor frente a ellos. El comité especial va a comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las bases. Van a ver que te cumpla con todos los requerimientos estipulados en las bases administrativas, así como también por la ley y el reglamento. De no ser así y no cumplir con los documentos requeridos, se va a devolver la propuesta teniéndola por no presentada. El comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos sus miembros, así como también por los veedores y los postores que lo deseen. ¿Cómo puede subsanarse una propuesta? ¿Esto es posible? Si existieran defectos de forma, tales como errores u omisiones que sean subsanables en los documentos presentados y que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el comité especial va a otorgar un plazo entre 1 o 2 días, de ser el caso, desde el día siguiente de la notificación. Ahora veamos cómo se da la calificación y la evaluación de las propuestas. Este tema es muy interesante. ¿Cómo se evalúa la propuesta técnica? A efectos de admitir una propuesta técnica, el comité especial va a verificar que las ofertas cumplan con los requisitos de admisión de las propuestas establecidas en las bases. Solo una vez que han sido admitidas las propuestas, el comité especial va a aplicar los factores de evaluación previstos en las bases y va a asignar los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos por cada factor y también a la documentación que está sustentando lo que ha presentado cada postor. La propuesta que en la evaluación técnica alcance el puntaje mínimo fijado en las bases va a acceder a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa y por lo tanto ya no será necesario abrir los sobres que contengan las propuestas económicas. Simplemente, si ya fue descalificado en la evaluación de la primera propuesta, no es necesario continuar con la evaluación de su otra propuesta. En cuanto a la evaluación de la propuesta económica, igualmente, a fin de que ésta sea admitida, el comité especial va a verificar que se encuentre dentro de los topes fijados por la ley y el reglamento. Esta propuesta que excedan o estén por debajo de los referidos topes van a ser descalificados, ya que en las bases, como ya habíamos revisado en un tema anterior, se indica el valor referencial y hay un tope mínimo y máximo
establecido en las mismas. Si en la propuesta económica presentada por el postor no está dentro de este tope, pues será automáticamente descalificada. La evaluación económica va a consistir en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les va a asignar un puntaje inversamente proporcional según la fórmula que pueden visualizar. Puntaje de la propuesta económica será igual a la propuesta económica de monto o precio más bajo por la propuesta económica sobre la propuesta económica dada por la entidad. Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la primera se va a evaluar utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Voy a tratar de alcanzarles un ejemplo, un acta en el cual conste la asignación de los puntajes técnicos y económicos que se le da a los postores participantes de un proceso de selección para que sí puedan tener una mejor visualización y entendimiento de este tema que quizás para algunos no sea tan fácil de comprenderlo. ¿Cuáles son las etapas de la evaluación de la propuesta técnica? El comité va a evaluar cada propuesta de acuerdo a lo que ha establecido las bases y conforme a una escala que va a sumar 100 puntos. Esa es la escala para cualquier proceso de selección. No es ni superior ni inferior a los 100 puntos. Ese es el tope máximo. Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de 60 puntos, salvo en el caso de la contratación de servicios y consultoría, en que el puntaje mínimo será de 80 puntos. Como ya les había indicado, si alguna propuesta técnica no alcanzó los 60 puntos, pues automáticamente se declarará se devolverá la propuesta económica al postor y simplemente será descalificado del proceso de selección. Todo aquel postor que obtenga de 60 más puntos podrá pasar también la evaluación económica para que al final se obtenga el promedio final de la evaluación de las propuestas de los postores. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje, como ya les dije, serán descalificados en esta etapa. La etapa de evaluación económica, el puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas del artículo 70 del reglamento, donde el puntaje máximo para la propuesta económica será de 100 puntos. La determinación del puntaje total. Una vez que hemos obtenido el puntaje mínimo de 60 puntos en la propuesta técnico y mínimo de digamos el puntaje obtenido en la evaluación económica, bien, porque ahí ya no hay mínimo, solamente hay el máximo, que es 100 puntos. Una vez evaluadas estas propuestas, se va a proceder a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluación técnica como la económica se van a calificar sobre los 100 puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula. Puntaje total del postor será igual al coeficiente de ponderación para la evaluación técnica multiplicado por el puntaje total del postorí más igual el producto del coeficiente de ponderación para la evaluación económica por el puntaje por evaluación técnica
del postor, o de evaluación económica del postor, disculpe. En el caso de los procedimientos, de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el comité especial debe verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total, y de existir alguna incorrección deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. Para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía, la evaluación se va a realizar sobre 100 puntos, atendiendo únicamente a la propuesta económica. En el caso de que se trate de contratación de obras y servicios que se ejecuten o presten fuera de la provincia de Lima y de Callao, y cuyos montos correspondan a una adjudicación directa selectiva o de menor cuantía, a solicitud del postor se puede asignar una bonificación equivalente al 10% sobre la sumatoria de las propuestas técnicas y económicas de los postores, con domicilio en la provincia donde se va a ejecutar la obra o se va a prestar el servicio objeto del proceso de selección, o también en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores. Ahora veremos cómo es que se da el otorgamiento de la Buena Pro. Este acto se va a realizar un acto público para todo proceso de selección, siempre debe ser público. En la fecha señalada en las bases, en el cronograma, el comité especial va a proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, luego de haberse obtenido el promedio total del puntaje entre la propuesta técnica y económica de cada postor, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo del puntaje obtenido por cada postor. A esto me refería cuando les indicaba de el acta donde figura la comparación de los puntajes obtenidos por cada postor participante. Les voy a alcanzar este material para que puedan ustedes revisarlo. La distribución de la Buena Pro, bueno, en el caso de que el resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado hubiera establecido que el requerimiento de la entidad no puede ser cubierto por un solo proveedor, las bases deberán prever la posibilidad de distribuir la Buena Pro entre dos postores. ¿Cómo se va a notificar el otorgamiento de la Buena Pro? Bueno, el otorgamiento de la Buena Pro en acto público se presume notificando a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación. Esta publicación se hace a través de la página web del SEACI. Ahí diariamente los postores participantes en proceso de selección deben estar constantemente vigilantes de las notificaciones que se realicen en esta página web, ingresando con el número del proceso de selección de la convocatoria. ¿En qué caso o cómo se da el consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro? Cuando se haya presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se va a producir a los 8 días hábiles de haberse notificado su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. El consentimiento de la Buena Pro deberá ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. ¿Qué sucede si de repente dentro de los 5 días hábiles que tiene cualquier postor participante en un proceso de selección que no esté de acuerdo con el otorgamiento de la Buena Pro a otro postor,
presenta un recurso de apelación, el otorgamiento o el consentimiento del otorgamiento de la buena pro quedará detenido hasta que se resuelva el respectivo órgano, sea en la entidad o en el Tribunal de Contrataciones, este recurso de apelación y se determine si continúa con otorgar la buena pro a este postor ganador o en su defecto se le otorgue al postor apelante. ¿Qué solución se da en caso de empate? Bueno, en el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena pro se va a efectuar observando estrictamente el siguiente orden. En el caso de las adjudicaciones directas y de menor cuantía a favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o los consorcios formados en su totalidad por estas empresas. En las adjudicaciones directas o de menor cuantía a favor de microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo a la normativa. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico en el caso de bienes u obras o el mejor puntaje técnico tratándose de servicios. A prorrata entre los postores ganadores de acuerdo con el monto de sus propuestas también, siempre que el objeto de la contratación sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato, y este criterio no será de aplicación para el caso de consultoría en general, consultoría y ejecución de obras, y a través de un sorteo en el mismo acto. Son las formas en las cuales se puede solucionar este conflicto en caso de que se llegue a un empate en el puntaje total para el otorgamiento de la buena pro. Ahora veamos los casos en los que se puede declarar desierto un proceso de selección. Un proceso de selección será declarado desierto cuando no quede ninguna propuesta válida. En caso no se haya registrado ningún participante, dicha declaración podrá efectuarse culminada la etapa del registro de participantes. La publicación sobre la declaratoria de desierto en un proceso de selección debe registrarse en el SEACE dentro del día siguiente de haberse producido esta declaración de desierto. Cuando un proceso de selección es declarado desierto total o parcialmente, el comité especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe emitir un informe al titular de la entidad o al funcionario que haya sido delegado de la facultad de aprobación del expediente de contratación, en el que se justifique y evalúen cuáles son las causas que no permitieron la conclusión del proceso, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente a un proceso de selección. ¿Existen muchos casos de estos? Sí, es cierto. Algunas veces hay requerimientos muy específicos que hacen las entidades y que no existe postor que cumpla con todas las características o con la mayoría de las características requeridas. Entonces, en estos casos es que se declara desierto el proceso de selección. ¿Y en qué casos se cancela un proceso de selección? Se cancela cuando la entidad decida cancelarlo total o parcialmente por causal debidamente motivada, obviamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, que ustedes mismos pueden revisarla y deberán comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité especial, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o el acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Y, de ser el caso, al correo electrónico señalado por los participantes.
La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe ser emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación o otro igual o de superior nivel. En este caso, el plazo para registrar el pago efectuado como derecho de participación no puede exceder de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la cancelación, siendo suficiente para la devolución la sola prestación del comprobante de pago. Bueno, señores, seguimos conociendo más sobre el tema de las contrataciones y en la siguiente clase veremos otros puntos más concernientes a este mismo tema. Espero que les haya agradado. Cualquier duda la pueden hacer ustedes a través de los links del aula virtual, y voy a tratar de alcanzarles también un material que les prometí sobre la evaluación de las propuestas y el puntaje que se le otorga en las actas del comité especial. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Gracias.